Sí, licenciado, muchas gracias. Gracias a usted. Sí, licenciado. Bueno, José, el día de hoy vamos a hablar sobre la segunda unidad, que es la asociación profesional. Ya vimos algo, digamos, en la clase anterior cuando vimos las instituciones. Vimos algo del sindicato, por lo menos tuvieron ustedes una idea de en qué difería un sindicato de una coalición de trabajadores, o tenían elementos para tener una idea en qué difiere una cosa de otra, ¿verdad? El caso es de que, como vimos, una asociación profesional es cuando ya los trabajadores están organizados y bajo todo un proceso legal, y obviamente tienen una personalidad jurídica y tienen una personería jurídica porque tienen representantes debidamente registrados, igual que la personalidad jurídica, ¿verdad? Eso es, de alguna manera, es propio del derecho ya más desarrollado, ¿verdad? Y el derecho de trabajo en sus inicios, pues, es un derecho desarrollado. Por eso estábamos hablando de que en principio, pues, aparecen ciertas figuras que, muy elementales, que generalmente todavía existen en los cuerpos legales, porque se considera que los trabajadores siguen teniendo a veces la idea de formar organizaciones ahí sí que efímeras para resolver algunos problemas, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablamos digamos, ya de asociaciones profesionales, estamos hablando de las asociaciones que se reúnen en relación a la actividad que se desarrolla. Ahí tienen tres categorías de trabajadores, y son trabajadores, empleados y jornaleros. Más o menos hagan ustedes la idea de que ese es el cuadro laboral que existe en la etapa, digamos, en que se dan este tipo de cosas. Aunque empleados y trabajadores todavía aquí en Guatemala, digamos, tenemos algunas leyes que hacen distinción entre unos y otros, ¿verdad? Y en el derecho agrícola se habla de jornaleros a las personas que les dan una tarea o jornal para trabajar y les pagan por eso, ¿verdad? En la actualidad esas figuras han ido desapareciendo porque la contratación normalmente se hace por tiempo determinado, ¿no? Entonces, ya sea por día, por hora, por semana, y entonces va desapareciendo esa diferente clasificación, ¿verdad? Y entre los empleados y los trabajadores, de hace unos cuantos años, todavía tal vez hace unos 30 años, se miraba mucho la diferencia. Se hablaba de trabajadores a los obreros y empleados a los trabajadores de oficina, ¿verdad? Pero se ha ido, digamos, de alguna manera evolucionando. En la actualidad, con la figura de trabajadores, pues abarca a todos, ¿verdad? Pero les cuento esa separación para que ustedes tengan una idea más o menos de un periodo propiamente como de unos 150 años más o menos, tal vez, que se da el desarrollo de tres tipos de instituciones, ¿verdad? O tal vez quizá menos, porque en 1799, por ejemplo, en dos lugares que están ahí, Yorkshire y Lancashire, digamos, que es en Gran Bretaña, sucede una confrontación bastante fuerte entre trabajadores y patronos. Por supuesto que los trabajadores organizados así en forma no muy formal, ¿va? Ahí a nivel de más o menos de coalición. Y entonces aquello da lugar a que el Parlamento en ese año prohíba la coalición, en lo que yo les he contado, y se permite la apertura a las coaliciones en 1826 en Gran Bretaña, ¿verdad? Desde esa fecha empiezan a funcionar ahí las coaliciones, pero lo que son ¿cómo se llama? Las asociaciones, o sea, el derecho de asociación aparece realmente como 1830. En 1840 y algo más o menos aparece en Gran Bretaña.
Y en esta etapa hay una situación bien curiosa, que aparecen algunos ideólogos propiamente es gente proveniente de cierta clase social alta que va en defensa de los derechos de los trabajadores. Hay un personaje muy conocido en la historia inglesa que es Robert Owen. Este Robert Owen era un empresario y el compromiso de este tipo para tratar de resolver problemas de sus trabajadores sin enfrentar a otros patronos que lo pudieran ver como que estaba haciendo una situación dañina al cambiar condiciones, llega al hecho de crear ciertas figuras contractuales en las que los trabajadores como forman parte, como, como que fueran accionistas de las empresas de él. De alguna manera van teniendo ciertos derechos. No queda ahí, sino que, digamos, él crea las primeras figuras de lo que es el cooperativismo para resolver de alguna manera la situación de consumo de los trabajadores, que era muy lamentable, ¿verdad? Y es tanta su labor que imaginen ustedes que estuvo en Estados Unidos incluso formando ese tipo de organizaciones, ¿verdad? Ahí fracasó, pero la realidad es de que no prosperó totalmente la figura que él plantea, porque si hubiera prosperado el marxismo o el socialismo, si era en Gran Bretaña y no en Rusia, ¿verdad? Pero para que ustedes vean la situación compleja que viven los trabajadores en esa etapa, ¿verdad? Que por un lado se les impide ver cómo se organizan y por otro lado la situación de las necesidades los absorbe mucho, ¿verdad? Licenciado, Entonces, perdone, sí, ya no se ve su presentación. así, pero yo la tengo acá, no sé Lo si que, los demás la miren o no. no, Sí se licenciado, disculpe, mira, pero pero ahora no se Sí se mira, miran. pero sí se mira, lo único que está doble. En una cuenta creo que está hablando y en la otra está proyectando. Pues no, vamos a ver. Yo sí la miro bien. Honestamente yo no la veo tampoco, licenciado. lo que pasa es que una Yo la dejé compañera, ver No la también. veo, licenciado. Sí se Ahí ve, como, solo tienen que fijar la pantalla. ahí como se ve. Ahí sí se ve. no, licenciado, es que No, una solo compañera la R. compartió su pantalla. Entonces, al compartir su pantalla, quitó su presentación. Entonces, por eso muchos no la vemos. Voy a salirme y voy a entrar de nuevo. Yo les cuento algo. Yo es una de las razones por las que no trato de dar ingreso y toda la cuestión, compartir eso, estar bajando la presentación a veces, porque sucede este tipo de problemas, ¿verdad? Hoy no se dio eso, sino que yo esperé hasta que ingresaron los últimos. Pero ahí sí que es problema del sistema. Voy a salirme y voy a ingresar de nuevo. Tal
Tiene su micrófono apagado, licenciado. ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Ya. Pues disculpen ustedes, pero es puramente error técnico porque yo me salí y no me dejaba entrar, ¿verdad? Pero les refería yo, digamos, parte de lo que tienen apuntado ahí. No sé si ahora sí miran la presentación. Sí. Sí la ven, güey. Entonces yo les refería parte del problema que se da en el ínterin, en que en Europa se suprimen en principio los gremios de oficios y luego hay una etapa en que no hay organización de los trabajadores. Posteriormente empiezan a aparecer las primeras organizaciones de trabajadores, pero no tienen un tinte laboral, sino que tienen un tinte de apoyo entre ellos. Y digamos eso, y luego viene una etapa posteriormente donde empieza a aparecer realmente lo que son los sindicatos. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? La primera forma de organización que se refiere a las corporaciones de oficios es un tipo de organización que viene desde la antigüedad y todavía en la primera etapa en el feudalismo existe. Y yo les hablo de las corporaciones de oficios porque las corporaciones de oficios hacían prácticamente la administración de los pueblos a través de las corporaciones municipales. Eso les puede hacer pensar a ustedes lo que estaban prácticamente vinculados al aspecto de gobierno de los pueblos y de alguna manera el aspecto decisorio, ¿verdad? Cuando empieza a aparecer el liberalismo es una corriente que se va a enfrentar a las ideas absolutistas. Y las ideas absolutistas son unas ideas que vienen desde la antigüedad también. Y una de las características que tienen las ideas absolutistas es que no hay ni siquiera garantía de propiedad. Alguien cae en desgracia ante el monarca y lo echa al monarca y no le está diciendo qué cosas tiene y qué cosas no tiene, ¿verdad? Permítame, compañeros. ¿Aló? No. ¿Qué tal, ingeniero? Fíjese que estoy... No tenga pena. Yo y pues, fíjese que ya logré habilitar. Lo que pasa es que hay problemas con la transmisión desde la semana pasada, por ejemplo, la transmisión virtual, porque a veces no pueden entrar los compañeros. Yo prácticamente tuve que salir. Sí, no más, yo tengo más, pero el tema es de que tengo que estarlos dejando entrar y algo de eso le hablé de Vadik, pero el tema ahorita es de que no miran bien la presentación. Y entonces yo para mejorarla me salí, pero me costó volver a entrar. Entonces por eso los llamé otra vez, pero no logré comunicar con él, ¿verdad? Pero eso ahorita ya logré comunicar, ya logré estabilizar la presentación. Ojalá que no me siga fallando. Sí, hombre, lo que pasa es que como esa ya no es uno el que la programa, entonces ahí el tema va de que es invitado uno también. Ajá. Pues no tengo 250, tendré como unos cerca de 150, pero a mí sí me dijeron que cabían 250 en mi aula. Bueno, pues si están entrando más de 100, entonces es 250. Uh-huh. Yo lo llamo. No tenga pena, ingeniero, gracias. Buenas tardes.
Pues les comentaba yo de que con eso se pueden hacer ustedes la idea qué tanto perdieron los trabajadores organizados en gremio cuando prácticamente se da la primera ley, por ejemplo, en Francia, con el edicto Turgot, o sea, que suprime todos los gremios de oficio, suprime las corporaciones. Prácticamente los talleres artesanales quedan marginados. Y yo les comentaba que aquí se da otro problema, otra situación, aparte de la lucha ideológica, que van impulsando los liberales. Y los liberales van impulsando, digamos, que se les reconozca sus derechos personales. Por eso en la Declaración de los Derechos del Hombre ustedes encuentran entre los derechos principales el derecho de propiedad. Muchos lo ven como una cuestión de que de ahí nace el hecho de la fuerza del capitalismo, pero no, digamos, el liberalismo, una de las cosas que pelea inicialmente es el hecho del respeto de la persona, ¿verdad? Y ya en Gran Bretaña los caballeros y a través del Parlamento habían logrado lo que es el habeas corpus, pero eso no se había logrado en todos los países. Entonces, muchas cosas estaban a merced del monarca. Cuando, digamos, y los gremios de oficios tenían cierto poder a nivel urbano. Cuando lo suprimen, prácticamente ellos pierden mucho, porque el hecho de tener la administración urbana no es solo eso también, sino que los gremios de oficios tienen la administración de los oficios, ¿verdad? Entonces, para ingresar a un gremio de oficios es una serie de requisitos, porque ellos tratan de que no se formen, incluso dentro de un área, muchos profesionales, muchos trabajadores para mantener ciertos controles. Es una lucha bastante compleja, ¿verdad? Entonces, el liberalismo lucha contra eso también. Por eso es que una de las primeras conquistas del liberalismo es quitarles esos derechos a los gremios de oficios. En principio, posiblemente no tenían la idea de desorganizar a los trabajadores, sino sencillamente ir quitando ciertos privilegios que no permitían avanzar al liberalismo, ¿verdad? Luego, posteriormente, que desaparece el derecho de asociación que había venido con el sistema gremial, va apareciendo lo que yo les comento, la coalición, y luego después de la coalición van apareciendo las primeras asociaciones a nivel de mutualidades. Y en todos los países europeos estos desarrollados se da esa situación. Un paréntesis, ¿me están escuchando, compañeros? Sí, licenciado. Sí, Licenciado. Gracias, compañeros. Pues les decía yo que, digamos, van apareciendo las mutualidades, y hasta ese momento el derecho de los sindicatos no han aparecido, porque los sindicatos van a distinguirse más adelante por los enfoques que tienen propiamente, ¿verdad? Digamos, según algunos autores, por ejemplo, una de las luchas que aparecen en cuestiones de organización que se da en Gran Bretaña está en el hecho de que la revolución industrial que se ha producido va a desintegrar los gremios de oficios, pero los gremios de oficios se vienen sintiendo también marginados no solo por la ley, sino porque les ha quitado un montón de derechos. Entonces, donde primero se organizan los trabajadores, que es en Gran Bretaña, aparece una figura que se llama las trade unions. Y algunos hablan de que las trade unions eran mutualidades, pero realmente otros refieren, historiadores del sindicalismo refieren que eran, digamos, resabios de organizaciones gremiales, que habían perdido los privilegios que tenían. Entonces, entiendan ustedes, digamos, es una lucha bastante fuerte por mantener ciertos privilegios o querer rescatar ciertos privilegios, y que a esas alturas ya no van a poder obtener. Imaginen ustedes, para que tengan una idea de qué tan fuerte es cuando, por ejemplo, se emite la ley Le Chapelier. Digamos, el razonamiento está ahí en celeste,
Dice todas las asociaciones de artesanos, obreros y jornaleros o los que por ellos instigados atenten contra el libre ejercicio de la industria y el trabajo perteneciente a cualquier clase de personas serán castigados con todo el rigor de las leyes. Los autores, instigadores y jefes de dichas asociaciones. O sea, ahí se declara directamente en esa ley una persecución, ¿verdad?, para eliminar el derecho de asociación. Pero el derecho de asociación hasta ese momento no tenía, las organizaciones que habían existido no tenían una naturaleza reivindicativa que tiene el derecho de trabajo, sino que tenían una naturaleza de una organización de grupo, donde participaban patronos, lo que eran los oficiales y los aprendices, y obviamente manejadas por los patronos, ¿verdad?, para mantener el privilegio de ciertos grupos. Esa era en esencia. No se parece en nada a lo que viene a hacer más adelante los sindicatos, ¿verdad? Entonces, les lanzo esto para que ustedes desde ya vayan captando que las organizaciones gremiales no tenían, digamos, una esencia reivindicativa. Lo que tenía era una esencia de protección del grupo que se dedicaba a desarrollar cierto oficio. Era tan fuerte, por ejemplo, la organización, los derechos que tenían esas organizaciones gremiales, que podían limitar el ingreso a ellas, ¿verdad? Entonces, eso lo hacían para mantener ciertos privilegios. Y, digamos, seguramente eso frenaba también la industria en Europa. Pues esta es una disposición de Francia, ¿verdad? Y aquí hay algo que se agrega y que incluso está en la explicación de la ley, de esa ley, que refiere, por ejemplo, el hecho como un preámbulo, las ejecuciones de talleres artesanales. O sea, es una lucha bastante fuerte porque la industria se va comiendo a la producción artesanal. Y no solo es al sistema de producción artesanal, sino a los integrantes o los directivos de las organizaciones artesanales prácticamente van quedando de alguna manera marginados, ¿verdad? Van cayendo obviamente en obreros, ¿verdad? Seguramente muchos dueños de talleres cayeron digamos, en condición de trabajadores. Entonces, esa es parte de la situación, y eso hacía que la reacción de los gremios de oficio fuera un tanto violenta, ¿verdad? No era una reacción muy consecuente con los cambios políticos que se venían dando, ¿verdad? Entonces, ahí les pongo algunas fechas. De 1864 empiezan las organizaciones, las mutualidades en Francia, porque a esa fecha todavía no se había emitido el edicto Olivier que iba a derogar la prohibición de asociarse, ¿verdad? En 1848, digamos, las organizaciones de los trabajadores, y es que esa es la parte donde algo mezclado, no se sabe exactamente si fueran propiamente sindicatos o sencillamente organizaciones de los trabajadores que tenían una orientación gremial, ¿verdad? En Gran Bretaña, tal vez por ser un país que está aislado del continente en la actualidad, pues está vinculado, pero en aquel momento sí, la separación del mar, eso le da condiciones diferentes. Ahí sí se habla, por ejemplo, de las trade union, que eran resabios de los gremios de oficio, y se habla de otro tipo de asociaciones que son las guildes, y las guildes son asociaciones de patronos. O sea, y ante ese derecho que se da por primera vez ahí, es que yo les comentaba que aparece un partido laborista más adelante, ¿verdad? Y está precisamente organizado por las trade union, que han venido a tener cierta transformación. Entonces, para que nos vayamos situando y teniendo una idea, ¿qué diferencia hay entre las corporaciones de oficios que pertenecen a los gremios de oficios, ¿verdad? Y con las mutualidades? La diferencia es que las mutualidades aparecen cuando ya se ha venido desarrollando el industrialismo, y el industrialismo provoca muchos accidentes de trabajo,
al provocar muchos accidentes de trabajo, obviamente hay muchas desgracias personales, ¿no? Y se van creando mecanismos para atender los accidentes de trabajo, ¿verdad? Y yo le he comentado con algunos alumnos el hecho de que háganse ustedes la idea que la energía que se usaba en ese momento era la energía de las cosas de vapor, o sea, las de las calderas. No debe haber sido una cuestión muy desarrollada, debe haber sido una cuestión muy empírica, que fácilmente da lugar a accidentes de trabajo, ¿verdad? Estados Unidos también tiene parte de ese proceso, ¿verdad? Y entonces, solo que en Estados Unidos se habla ya de sindicatos más o menos en 1878. Y es una situación bastante compleja porque Estados Unidos tiene más complejidad social que la misma Europa. En Europa ya han superado la etapa esclavista, en Estados Unidos no. Y entonces háganse ustedes la idea, diferentes estratos y con cierto tipo de organizaciones, ¿verdad? Pero ¿qué va a diferir digamos, de las mutualidades a los sindicatos? Los sindicatos ya tienen un objetivo determinado porque se van creando a la luz de ciertas corrientes ideológicas, ¿verdad? Y las corrientes ideológicas es el hecho de la marginación de la mayoría de la población. Cuando aparecen corrientes socialistas y empiezan a llamar a la mayoría de la población marginada como el proletariado. Y no sé si ustedes lo habrán oído, se habla de una parte de la población que se le llama el lumpen del proletariado. Y en el lumpen del proletariado están los desocupados, la gente que está todavía en condiciones peores, ¿verdad? Entonces, los primeros ideólogos socialistas que van apareciendo en Europa, en Alemania es un lugar donde aparece mucho, y digamos de ahí se va regando para el resto de Europa y la Unión Soviética, que es un país puramente agrícola. Entonces el tema es de que ahí ya tiene un enfoque diferente. ¿Qué enfoque debe tener la organización de los trabajadores? ¿Verdad? Y la organización de los trabajadores a esa altura se empieza a plantear como una forma de obtener mejores condiciones a nivel general. Ya los trabajadores van dejando de ser una casta, algunos, sino que solo se habla de la burguesía, de la clase trabajadora. O sea, se empieza a hacer una separación muy, muy directa. Y posiblemente, digamos, existió porque, digamos, en esa etapa de la humanidad, se habla mucho la separación de los que tienen mucho dinero y los que no tienen nada. Las economías de algunos países posteriormente van logrando tener una clase media, crear unas condiciones de que un sector de la población esté en el medio, y eso neutraliza incluso. 9 años, 10, 8. Diana, Marisol, tu micrófono. Eso neutraliza, les decía yo, digamos, cuando se dan la aparición de clases medias o mejoramiento del nivel de vida de la población, neutraliza y va impidiendo que se den movimientos revolucionarios, ¿verdad? Imaginen ustedes, por ejemplo, Estados Unidos ha superado muy bien ese proceso porque en Estados Unidos hay mucha pobreza también de mucha gente que llega, pero mucha gente que también llega al poco tiempo logra emplearse y toda la cuestión y tiene un montón de satisfactores que aquí en los países latinoamericanos no los tienen, que trabajan demasiado, hay un montón de cosas que se puedan decir, es cierto, pero pienso yo que van a lograr un nivel de vida un poco mejor, ¿verdad? Mejores condiciones. Entonces, eso se da en economías ya desarrolladas y con cierta planificación para evitar, digamos, una separación tan grande
entre ricos y pobres. Nuestro país, no, por lo menos, está entre esos países que no han logrado tener, digamos, mejorar el nivel de vida a nivel general, pero sí ha desarrollado sistemas que crean una clase media, ¿verdad? Esa clase que está como sándwich, es de alguna manera la clase que, de ahí sale la clase política, la clase que obstaculiza los movimientos políticos fuertes y un montón de cosas. O sea, le da más estabilidad a la clase dominante. Pero en la etapa de en la Europa de esa etapa, no hay eso, ¿verdad? Se llama la separación de dos clases. Y entonces por eso es que aparece, digamos, una nueva forma de enfocar los derechos de los trabajadores. Ya no en pensar en una forma gremial para obtener beneficios dentro de la sociedad, así individualmente, sino a nivel general. La parte de arriba, pues ya la habíamos visto cuando yo les dije de dónde venía el nombre de sindicato, ¿verdad? La parte de abajo de la diapositiva que yo les subí ahí, dice la organización, el sindicato y el sindicalismo. Debemos de entender que sindicato es la asociación de trabajadores, la agrupación formal de los trabajadores. O sea, cuando ya hay cierto reconocimiento de los trabajadores, ¿verdad? Ahora bien, en torno a la existencia de esa corriente que se puedan crear sindicatos y la intención de crearlos en el momento en que no hay una ley que se los autorice y todo en esa etapa, es lo que viene a llamarse sindicalismo. O sea, toda la ideología que está alrededor, digamos, de esa pretensión de los trabajadores, no de llegar a ser ricos, porque eso prácticamente desaparece esa idea, sino la idea de mejorar sus condiciones de vida. Entonces, digamos, ese enfoque se va a dar por diferentes razones, ¿verdad? No se va a dar, digamos, pero principalmente por sus condiciones de pobreza. Y entonces, digamos, cuando se habla de sindicato, es la organización y el sindicalismo, toda la ideología que está en torno al movimiento obrero, ¿verdad? Porque ahí hablamos del movimiento obrero. Posiblemente no deberíamos decir el movimiento obrero, sino un movimiento de los trabajadores, pero era en las industrias donde primeramente se dio esa participación de los trabajadores. Por eso es que hablan de movimiento obrero, ¿verdad? Seguramente los empleados de comercio tenían menos oportunidades de organizarse, ¿verdad? Y entonces hay un autor por ahí que es citado por Cabanillas, que cuando se empieza a averiguar qué es el sindicalismo, y está Birney. Birney dice que es una consecuencia del industrialismo. Y él lo ve desde el punto de vista que el industrialismo barrió con el sistema de producción artesanal y entonces se transformó la forma de producción y apareció una gran cantidad de obreros, ¿verdad? Y no está mal, pues, porque por lo menos él ve de dónde salieron las condiciones de los nuevos trabajadores, ya no los artesanos, sino de los obreros, ¿verdad? Entonces él dice que eso es producto del sentimiento de esos obreros, que es consecuencia del industrialismo, ¿verdad? Ese es el enfoque que él hace. Cabanillas habla de otra figura que dice que es la doctrina del sindicato. La palabra doctrina tiene muchas apreciaciones. Algunas veces la tenemos como que la doctrina es lo que se nos plantea y que es irrefutable, ¿verdad? O sea, se nos afirma una verdad o se nos dice una afirmación y es verdadera y no podemos cuestionarla. Por lo menos esa apreciación, digamos, existe en el aspecto espiritual, en el aspecto religioso. Ahora, si aplicamos la palabra doctrina al ámbito puramente social, ya es otra cosa, ¿verdad? Podríamos decir que es la orientación o digamos, del grupo de personas sobre cierto pensamiento. ¿Cómo se va a dar eso? A través de hacerles ver, obviamente, sus
las condiciones de vida y qué cosa es resultado a través de un ejercicio dialéctico y a través de exposiciones, ¿verdad? Que se va obteniendo cierta conciencia del grupo de trabajadores, ¿verdad? Entonces los trabajadores, aunque no estén organizados en un momento dado, sí tienen conciencia de qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Cómo pueden mejorar sus condiciones, y nada más a través de la organización, ¿verdad? Hay otra corriente por ahí que dice que el sindicalismo es una orientación política. ¿Y por qué se dice que es una orientación política? Se dice que es una orientación política porque tiene la tendencia de influir en el Estado para que se regule las relaciones de trabajo de determinada forma. O sea, el sindicalismo va orientado precisamente con una orientación política, digamos, hacia los trabajadores, ¿verdad? Como una corriente diferente. Y otros hablan de que es un fenómeno social, ¿verdad? Es un fenómeno social porque va a aparecer como parte de las necesidades de los trabajadores, ¿verdad? También tiene alguna forma, si ustedes quieren fundamento, esas ideas como que vienen a caer, que cómo se puede concebir el sindicalismo, ¿no? Por último está que se puede concebir como una filosofía. A veces a uno le hablan mucho de filosofía y a veces no repara uno qué es filosofía realmente. Imaginen ustedes, por ejemplo, que en la antigüedad se hablaba de filosofía como lo supremo del conocimiento. Y entonces, ¿cómo se obtenía, digamos, la filosofía? Se obtenía de los ejercicios dialécticos. O sea, se sometía a una afirmación a cuestionamientos. Y entonces llega a ser en un momento dado y la idea de fulano de tal es una idea valedera para tales y tales cosas, porque, digamos, todos la aceptan, pues, ¿verdad? Hoy día ya no, digamos, no reflexionamos en ese sentido y la filosofía ha venido quedando el término, su uso, digamos, un poco al margen, nos la enseñan como parte del conocimiento, pero la realidad es que la filosofía, digamos, es lo que hace pensar a la gente de una forma diferente, la hace pensar y, digamos, y aceptar ciertas condiciones nuevas, ¿verdad? Imaginen ustedes más o menos, yo les puedo hablar de los años 90, me recuerdo yo, principios de los años 90. Yo les comentaba a ustedes en alguna ocasión que empezaron a venir corrientes de género a Guatemala. Para los primeros que las escuchábamos, aquello sonaba chino y un montón de cosas inconcebibles, ¿verdad? Pero de tanto escucharlas, uno de alguna manera va asumiendo una actitud de tolerancia. Los que ya estamos formados, pues, asumimos una cuestión de tolerancia, que es una nueva corriente de pensamiento, ¿verdad? Pero los que, digamos, no han estado formados, de alguna manera empiezan a tomar la idea como algo que sí debe ser. Entonces, filosofía se viene asimilando como la forma de pensar del grupo, ¿verdad? Lo que cree que es definitivo, que cómo se debe actuar, ¿verdad? El día de hoy hay un montón de cosas que nosotros las miramos normales y, digamos, o si no las toleramos, ¿verdad? Pero les digo que los que ya están formados dentro de una corriente a veces aceptan esos pensamientos como algo irrefutable y que ese es lo máximo, pues, ¿verdad? Es ahí la idea que se tiene de lo que es el sindicalismo, ¿verdad? Ya no estamos hablando de sindicatos, sino de sindicalismo. Sindicalismo como movimiento obrero, ¿verdad? Esa cuenta cuando, digamos, en Europa los sindicatos toman diferentes corrientes, se crean ciertas corrientes ideológicas en Europa, digamos, partiendo de lo que los sindicatos quieren. Y eso es a principios
más o menos dentro de lo que es 1910 y posiblemente 1930, por ahí más o menos, ¿verdad? Que se da una lucha ideológica, y no es solo ideológica, sino que llega a situaciones materiales entre diferentes corrientes de pensamiento a nivel sindical. Y entonces se dan, por ejemplo, un sindicalismo, o sea, una forma sindical llamado revolucionario. El sindicalismo revolucionario, digamos, entre sus planteamientos está que a través de el actuar constante de los trabajadores y de las medidas que tomen los trabajadores puedan transformar el Estado. O sea, con eso les estoy diciendo yo, de que no está refiriendo propiamente irse al socialismo, irse al comunismo, no, sino sencillamente transformar ciertas cosas que les son perjudiciales a los trabajadores. Posiblemente si hay corriente socialista en eso, ¿verdad? Porque el tema es de que todas esas corrientes aparecen cuando en Europa aparecen las corrientes ideológicas de tipo socialista, ¿verdad? O sea, de alguna manera influyó de manera determinante con diferentes enfoques, obviamente, ¿verdad? Ya les digo, el sindicalismo revolucionario entonces es un sindicalismo un tanto fuerte de choque, ¿verdad? Luego se da un sindicalismo también, tal vez un poco podría pensarse a esas alturas, alguien podría juzgarlo como un sindicalismo educado, un sindicalismo un tanto moderado, que lleva la idea de que las cuestiones laborales sí se deben cambiar, pero de una forma paulatina, a través de una evolución, ¿verdad? Y entonces, este es el sindicalismo que nos han tratado de vender a nosotros siempre en Guatemala, ¿verdad? Y bueno, es un sindicalismo que se pinta para los demás como un sindicalismo prácticamente no timorato, sino un sindicalismo más pasivo, ¿verdad? Hay algunas organizaciones que tienen ese enfoque prácticamente, ¿verdad? Se habla de una corriente de sindicalismo cristiano que nace más o menos como en 1890 y algo. Se da una declaración papal, sea el Papa, el Vaticano, digamos, hace ciertos pronunciamientos cada cierto tiempo, muchas veces referidos directamente a alguna situación política en general. En los últimos años no han habido esas encíclicas, pero en aquellos tiempos pues se da una encíclica, que es la encíclica Rerum Novarum. Y la encíclica Rerum Novarum empieza haciendo una explicación de que la humanidad es como un cuerpo humano. Digamos que lo que prácticamente le pasa al pie o el dedo más pequeño del pie, pues le afecta a todo el cuerpo, no le afecta solo al pie, sino que le va a afectar a todo el cuerpo. Así igual, si a uno de alguna manera lo que le pasa a una oreja que se lastime algo, pues igual le va a afectar a todo el cuerpo. Entonces se habla de la situación corporativa, de las corrientes corporativas. Es una encíclica bastante fuerte y hace reflexión a los países, a que los gobiernos de los países traten de incluir a los trabajadores en los programas de gobierno, que no los dejen al margen, ¿verdad? Ahí a eso está orientada la encíclica de Rerum Novarum. Lo curioso es que no es una declaración, fue una declaración esta a nivel de la Iglesia Católica, pero no es una cosa aislada. En diferentes iglesias de tipo evangélico en Europa se dan también esos pronunciamientos, o sea, similares pronunciamientos. La más, digamos, sonada y la tal vez más terminada es la de la iglesia. Entonces ahí, ¿qué objetivo pretende esa encíclica? Dice, uno de los objetivos es de recuperar ciertas cuestiones que para ellos, que según ellos, se han perdido y por eso han creado
tanto cisma, tanta pobreza en la humanidad, como son las organizaciones gremiales, ¿verdad? Y entonces orientan a que debe buscarse la manera de que patronos y trabajadores busquen, digamos, ciertas situaciones para mejorar las condiciones de cada sociedad. O sea, que no se coincida nada más en relaciones laborales, sino se abarque un poco más, ¿verdad? Y entonces, ese es un punto de vista. De ahí aparecen los sindicatos cristianos, que tienen de alguna manera ese enfoque, ¿verdad? Y aparece también el sindicalismo comunista, que, digamos, algunos también le llaman anarquista. Y el sindicalismo comunista plantea de alguna manera la posibilidad de que los países prácticamente lleguen a una conducción, cambien las estructuras a una política como la que se conoce en ese momento ya en la Unión Soviética, ¿verdad? Y entonces es un actuar de los sindicatos a veces de una forma anarquista. Yo pienso que no debe haber una gran diferencia con los revolucionarios. La diferencia con los revolucionarios es que es una lucha un tanto interna, un tanto directa con el patrón, en tanto que los anarquistas o comunistas van a otras esferas políticas, a los sabotajes y a ciertas cosas así. Y entonces, en contra de ese tipo de sindicalismo, aparecen los movimientos fascistas de Italia y los movimientos nazis de Alemania, que retoman algo de lo que es el corporativismo señalado por, digamos, la Iglesia Católica, pero para orientar y crear ciertas estructuras dentro de los países, de manera que imaginen ustedes en Italia, el efecto es tal que ahí es donde se emite la Carta del Laboro, y era una forma de organizar no solo a los trabajadores, sino a los patronos también por áreas de producción, para regular incluso cuestiones a nivel general. Casi se da en alguna etapa más o menos que esas corporaciones que coincidían patronos y trabajadores y el Estado propiamente, que era quien lo conducía, en un momento dado emitían leyes a nivel nacional, como que fueran prácticamente congresos nacionales, ¿verdad? El tema ahí es de que mientras que las corrientes socialistas, comunistas, prácticamente van sobre la orientación de darle beneficio al que no tiene, y por lo menos ese es lo que siempre se ha explicado. En el caso del sindicalismo de Estado que se desarrolla a través del fascismo y el nazismo, es un sindicalismo para proteger el estatus de los países, y de una manera muy reforzada a través del aspecto del ejército, ¿verdad? Entonces se mete directamente al ejército a participar en esa cuestión, pero no en una orientación socialista, sino en una orientación de proteger al mismo Estado de las corrientes comunistas que se van a dar a través de las corrientes sindicales, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea qué complicaciones da el escenario europeo, ¿verdad? Y de esa cuenta, pues, hasta el día de hoy hay diferentes corrientes de pensamiento que en la actualidad, pues, seguramente han avanzado, pero ustedes todavía ven, digamos, gobiernos tan marcados de una u otra tendencia, ¿verdad? Y partidos que directamente están formados por ciertos sectores. Pero te los planteo como una forma de que se plantea el sindicalismo. Nosotros no somos ajenos a eso, ¿verdad? Porque mundialmente se conocen después de eso como tres orientaciones sindicales: la de la Internacional Socialista, y otra que es de Alemania directamente, y otra que se forma, digamos, en Latinoamérica, que es la CLAC, ¿verdad? La CLAC tiene una mezcla
de internacional socialista con intereses nacionales propiamente. O sea, empezar a organizar a los trabajadores a nivel general, a nivel latinoamericano. Tal vez no lo crean ustedes, pero en la primera etapa de Chávez, por ejemplo, Chávez es uno de los grandes protectores de la CLAC, ¿verdad? En 1978 y los 80, precisamente en Venezuela se hacían muchos congresos a nivel latinoamericano, ellos lo facilitaban, ¿verdad? Y Venezuela avanza en gran parte en el desarrollo de su sociedad. Venezuela al día de hoy es un país que tiene un montón de problemas y se los achacan todos al gobierno, pero no es solo así. El hecho es de que Venezuela, igual que Cuba, es un país que actualmente tiene un montón de embargos. ¿Qué quiere decir eso? Que los países grandes europeos y Estados Unidos le embargan sus bienes en el exterior y toda la cuestión, y entonces, y no solo eso, sino le cierran mercados. Entonces los conducen por un camino de precariedad, ¿verdad? No tienen mercados a donde acudir y toda la cuestión, y eso los obliga a hacer otro tipo de líneas comerciales, les cambia gran parte de la vida. Pero solo les someto yo a una reflexión. En Venezuela no hay la situación, hasta donde yo sé, de sistemas de vida así como los que tenemos acá, la gran pobreza que hay, porque si hubiera eso se lo sacaran en las críticas a Venezuela. O sea, ahí el Estado logró llegar a la mayoría de la población a cierto nivel más o menos aceptable, ¿verdad? No hay limonada, no hay, ¿cómo se llama? No me acuerdo qué otro nombre le dan en Brasil a ese tipo de vivienda. Ahí la mayoría de gente, viven, por lo menos les hicieron buenas viviendas y toda la cuestión, su nivel de vida subió, ¿verdad? Pero, ¿por qué les cuento esto? Para que vean cómo ha influido el aspecto de las orientaciones sindicales a nivel de los países, ¿verdad? Ahora bien, haciendo una reflexión, ¿qué es necesario? Y seguimos hablando del sindicalismo. ¿Qué condiciones son necesarias para el desarrollo del sindicalismo? ¿Verdad? Principalmente la mayoría de autores han señalado 4. La primera dice la existencia de medios de producción desarrollados. No puede concebirse organización de los trabajadores donde no haya concentración de trabajadores, ¿verdad? Y solo en los países que tienen un desarrollo industrial puede empezar a pensarse de que hay bastantes trabajadores para que haya bastante intercambio de intereses y en un momento dado intercambio de ideas, ¿verdad? Para algunos será contaminación a la mayoría de los trabajadores, para otros será el hecho de que, busca orientarlos por un camino que puedan protegerse mejor, ¿verdad? La otra será la concentración de trabajadores, que obviamente puede ser a nivel de la misma fábrica y toda la cuestión, que es parte del industrialismo, ¿verdad? Y que en un momento dado haya más oportunidad, como les digo, de comunicación. Las dos primeras como que están muy ligadas, ¿verdad? Porque la primera nos hace pensar en el hecho de que los trabajadores se miren en la misma forma muchos, ¿verdad? Y la segunda, que haya oportunidad de intercambio de ideas, ¿verdad? Luego está la tercera condición, dice conceptualización de los intereses de grupo en pensamientos que expresados se configuren como una ideología política. Aquí hay un aporte muy fuerte de Marx cuando escribió el Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista, es un documento que él escribió y de alguna manera como que fue una cartilla para muchos sindicatos. O sea,
daba así un montón de lineamientos de cómo los trabajadores deberían organizarse para defender sus intereses, ¿verdad? En la parte final del manifiesto comunista cierra diciendo proletarios de todo el mundo unidos, o sea, que se unan los trabajadores como clase prácticamente en desventaja en el sistema capitalista, ¿verdad? Entonces les digo, no les voy a decir que Marx creó toda la ideología, no, pero de alguna manera influyó en ciertas cuestiones. Hay otra gran cantidad de luchadores en esa etapa. Está un famoso Blanqui en Francia, Proudhon también. Digamos, es una cantidad enorme, no solo de hombres, sino de mujeres que participaron escribiendo y, digamos, y fueron creando una corriente de pensamiento, fortaleciéndola a partir de ese momento, ¿verdad? O sea, no fueron los trabajadores los que de alguna manera de donde salió todo, ¿no? Siempre hubo alguien que los orientó, ¿verdad? Y alguien que tenía mucho más posiblemente la habilidad o había desarrollado más posibilidades de hacerlo. Y luego dice condiciones políticas para que las organizaciones sean una realidad. ¿A qué se refiere eso? Que realmente a nivel de los países se haya logrado llegar a la situación de que sea una obligación de los estados y, digamos, un derecho de los trabajadores el poder asociarse, ¿verdad? Y eso se da precisamente a través del Tratado de Versalles, que generaliza el derecho de asociación, y muchos países, aunque no lo tengan en ese momento regulado, prácticamente empiezan a aparecer los sindicatos, ¿verdad? Tal vez de una forma muy, muy empírica o no sé, pero el hecho es que empiezan a aparecer. Esa es la cuarta condición, ¿verdad? Yo creo que nos vamos a quedar el día de hoy ahí, compañeros, ¿verdad? Permítanme un momento. Gracias, licenciado. Dígame, compañero. No, solamente gracias por la presentación y la cátedra. Va, compañero. Entonces, si no hay algún comentario, nos quedamos ahí, ¿verdad? Gracias, licenciado. Feliz noche.